da gracias a Dios. Muy bueno es Él, porque Él es bueno, da gracias a Dios. Muy bueno es Él, porque Él es bueno, da gracias a Dios. Muy bueno es Él, porque Él es bueno, su amor es para siempre. Su amor por siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará, siempre durará. En esta tarde con el programa que se tiene ya de antemano preparado. Nuevamente agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta hora y vamos a aguantar un poquito más. Ahí sabemos que hay cansancio, ¿verdad? A veces la flojera nos quiere entrar ahí en la persona de cada uno de nosotros, pero vamos a estar, hermanos, dispuestos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque lo que vamos a hablar es palabra de nuestro Dios. Y para ello quiero que vayan a sus Biblias al libro de Apocalipsis, hermanos. Vamos ahí al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El tema que vamos a estar hablando, algunas razones, motivos para la tibieza espiritual. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, vamos a ir a la escritura y vamos a leer ahí del versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar así como estamos. Soberano y buen Padre celestial, te damos las más infinitas gracias, buen Dios, en esta tarde por la oportunidad nuevamente que nos brindas de poder, eterno Dios, dirigir nuestra plegaria hacia el trono de tu gracia. Aquí estamos, buen Dios, urgidos, necesitados de ti, porque sin ti nada somos y sin ti nada podremos hacer. Pesa una grande responsabilidad sobre este siervo tuyo, mi Dios. Se me ha encomendado este tema, mi Dios, y serás tú quien pongas las palabras adecuadas en mis labios, para que todo lo que se hable y todo lo que se diga sea acorde a tu santísima y divina voluntad. Bendiga a cada uno de los receptores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Motivos para la tibieza espiritual. Hace algunos meses predicaba yo por ahí, la congregación de Mezquite, donde está nuestro hermano Cristino. Hablábamos acerca, no sé si recordará hermano Cristino, hablábamos acerca precisamente de algo
relacionado sobre estos mismos versículos. La tibieza espiritual. En los mensajes a la iglesia del Señor, hermanos, allá en Asia Menor, en todos los demás mensajes podemos ver a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y de la que nos va a ocupar la Odisea. Solamente es la única iglesia a la cual no se dice nada bueno de ella. Es decir, hermano, que la situación día tras día iba empeorando en la iglesia del Señor en este lugar. Quiera Dios en su grande amor y en su infinita misericordia que cada uno de nosotros podamos aprender el mensaje que ha sido preparado, que cada uno de nosotros podamos reflexionar, podamos recapacitar y entender perfectamente el riesgo inminente en el cual cada uno de nosotros como hijos de Dios nos encontramos. Ese riesgo se le conoce como tibieza. Cuando leemos las palabras de la Escritura, cuando leemos el consejo de nuestro Dios, hermano, podemos encontrar, hermanos, que esa tibieza espiritual, hermanos, había venido sobre la iglesia ahí en la Odisea, hermanos, a causa de diferentes razones, como se nos puede presentar hoy en día. Tenemos tanta y tanta tibieza espiritual en la iglesia del Señor. Algunos de nosotros como siervos del Señor, encargados de la prédica de la palabra, hermanos, también hemos caído en una situación de tibieza espiritual. Tenemos que, hermanos, fomentar esta ayuda. Tenemos nosotros que preocuparnos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermano, para evitar caer en este error, para evitar caer en esta situación de la cual, hermano, estaremos platicando en esta ocasión. Todos estos temas, hermano, si usted los va viendo, hermano, son temas motivantes para que nos ayuden a cada uno de nosotros, hermano, a seguir adelante. Hemos escogido la mejor parte, hermano, el poder ser llamados hijos de Dios, poder decir con toda confianza, con toda seguridad que somos hijos de Dios, hermano, es de vital importancia en la vida de cada uno de nosotros. Por ello, hermano, debemos nosotros de entender, hermano, mire lo que decían hermanos nuestros de la iglesia y en la Odisea. Nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada, pero viene una respuesta bastante dura. Una respuesta ante la cual, hermano, no vaya a ser esa respuesta, no la vayamos a tomar para nosotros y por lo tanto debemos evitar caer en la tibieza espiritual. La respuesta que se le da: tú eres un pobre, un miserable, un desventurado. Dice la Escritura: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Les decía ahí en Mezquita, hermanos, que este es un tema muy diferente, pero cuando hablaba de esta cuestión acerca de la situación de la iglesia en la Odisea, les decía que la Odisea era un centro médico de alto vuelo, hermano. La Odisea era un centro bancario tremendo, hermano. Por ello, muchos hermanos nuestros del primer siglo, hermanos, cayeron en esta debacle, en esta situación, hermano, de tibieza. Espero que con las palabras que vamos a estar hablando, hermano, podamos fortalecernos, podamos motivarnos, hermano, para salir adelante en la vida que Jehová nuestro Dios nos ha dado para vivirla aquí sobre la tierra. Algo de lo que quiero hablar en esta tarde con respecto a estos motivos para la tibieza espiritual. Primeramente, hermanos, que quedemos bien en claro, esta tibieza espiritual, hermano, en la iglesia de la Odisea, y que puede presentarse en cualquiera de nosotros, hermano, es por la preocupación desmedida en las cosas materiales, hermano. Vamos a estar ahondando en esta primera cuestión.
por la preocupación desmedida en las cosas materiales, hermano. Que cada uno de nosotros podamos entender perfectamente, hermano, que como dijo el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con ello. Hay ocasiones que esta preocupación, hermano, la revivimos en nuestra vida cristiana. Hay ocasiones, hermano, que nosotros le damos prioridad. Nosotros le damos preferencia a las cuestiones de esta vida, ignorando, hermano, el punto primordial, olvidando el punto más importante, hermano, que es poner a Dios primero en nuestras vidas, hermano. Cada uno de nosotros debemos de entender perfectamente todo lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Un pasaje muy conocido que todos y cada uno de nosotros, los que somos lectores de la Biblia, podemos entender perfectamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta cuestión desmedida. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 nosotros podemos encontrar las palabras del Maestro que nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir, ni por lo que habéis de beber. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y añade: considerad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Nos hemos puesto a meditar en ello cuando vemos los pajaritos? En la casa de ustedes, ahí en Zapopan, Jalisco, enseguida de nuestra casa hay un pozo profundo donde las pipas del ayuntamiento de Zapopan van diariamente a llenar las pipas para regar los jardines. Y es tan bonito cuando se derrama el vital líquido de las pipas, ¿verdad? Que se descuida tantito el operador de la bomba y el agua se derrama y muchos pajaritos vienen a beber del agua que se está derramando. Le digo a mi esposa: mira qué bonito cuando nosotros vemos todo ello. Mira el cuidado tan tremendo que Dios tiene para con estos animalitos. Por eso pone, hermano, esta comparación para que cada uno de nosotros podamos entender perfectamente el mensaje. Para que cada uno de nosotros, hermano, dejemos de estarnos preocupando por cuestiones inbaladíes. Para que cada uno de nosotros podamos entender perfectamente que si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que entender. Hay un pasaje maravilloso del salmista cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En ocasiones tergiversamos esta palabra justo. En ocasiones hacemos oído sordo a estas palabras tan tremendas, hermano, porque Dios ha prometido estar con nosotros, hermano, y nosotros debemos de hacer a un lado por completo esa preocupación desmedida por las cosas materiales. Si nosotros observamos estas aves del cielo, si nosotros podemos ver estos pajarillos, hermano, obra creadora de las manos de nuestro Dios, y podemos ver que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta, nos hace la pregunta: ¿no valemos nosotros mucho más que ellas? ¿Sí o no, hermano? ¿Valemos mucho más, sí o no? Claro que sí, ánimo, no se me duerma, valemos mucho más, hermano, claro que sí. Esto lo tenemos que entender a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Pero no para ahí la cuestión, sigue hablando: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Observen los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como las flores del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca y se corta y se echa en el fuego, Dios la viste hermosamente.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Valemos mucho más que los lirios del campo? Claro que sí, hermano. O sea, yo quiero que analicemos todas estas cosas, hermano. Son textos, hermano, que constantemente pasamos y los sabemos de memoria y los entendemos a la perfección, hermano. Pero para llevarlos a la práctica, hermano, no solamente para escucharlo. Tenemos que entender perfectamente todas estas cosas. Uno de los motivos de la tibieza, grábelo bien, entiéndalo bien, hermano, hermana. Joven, señorita, entender perfectamente uno de los motivos para esa tibieza espiritual es cuando hay un afán desmedido por las cuestiones materiales, por las cuestiones de esta vida. Hay ocasiones, hermano, que nos importa poco las reuniones de la iglesia. Le dan, no, es que tengo que trabajar, es que tengo el overtime, y es que es tiempo y medio. En ocasiones, hermano, estamos nomás viendo cómo aumentar nuestro caudal en las cuentas bancarias. Y nos olvidamos por completo de lo espiritual, que es lo más importante. Yo quisiera que en esta tarde reflexionemos en ello. Yo quiero, por favor, que en esta tarde cada uno de nosotros le prestemos el oído necesario, que recapacitemos, que entendamos perfectamente, hermano, la necesidad tan grande que tenemos de estar bien tomados de la mano de Dios, porque Dios es el único, Él ha prometido estar con nosotros, y Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido estar con nosotros y lo va a estar. Entonces tenemos que hacer a un lado, hermano, ese afán, un afán desmedido, hermano. Cuántas y tantas personas han dejado inmensas fortunas, se han enfocado simple y sencillamente en acumular, en acumular y en acumular y seguir acumulando, y a final de cuentas, hermano, abandonan esta vida. ¿Y qué se llevan? Hace unos cuantos, hermano, un hombre se quitó la vida en el estado de California. Un caso muy sonado, estaba vendiendo una residencia valuada en $30 millones. Se quitó la vida y ni vendió la casa. ¿Y quién va a disfrutar de todo ello? Hermano, yo quiero que entendamos todas estas cosas, mis amados hermanos, que reflexionemos, que recapacitemos. Por eso llega un momento cuando nos dice la Escritura: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Hermano, los que ya hemos sido bautizados, estamos dentro del reino. Ya lo encontramos, estamos dentro de él. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simple y sencillamente perseverar, ser fieles, entender perfectamente, hermano, que Dios no nos va a dejar de su santísima mano. Analizar perfectamente todas las cosas, reflexionar, entender, hermano, cómo Dios obra grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Faltaban como 15 días para salir yo de Las Vegas, Nevada. Y nunca me imaginé que un hermano nuestro me fuera a hacer esa pregunta: ¿y qué vas a hacer a Guadalajara? ¿De qué vas a vivir en Guadalajara? Si tú aquí tienes un porvenir asegurado. Y no cabe duda que era uno de los grandes siervos de Dios, bien bendecido, porque la iglesia respondía de una manera maravillosa, satisfactoria. Pero digo, ¿por qué me haces esta pregunta, hermano? Yo voy a estar donde está mi esposa. Ella necesita que esté yo cerca de ella. Y yo sé que voy a llegar a Guadalajara y los frijolitos nunca van a faltar en mi mesa. Hermanos, voy para 7 meses en Guadalajara, y gracias a Dios, hermano, que Dios ha proveído todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha prometido, hermano. Entender perfectamente todas las cosas.
Darnos cuenta cómo Dios obra grandemente en la vida de cada uno de nosotros, y cuando nosotros nos dedicamos a servir a Dios, Dios conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Dios entiende perfectamente la necesidad de cada uno de sus hijos. Pero cuando en nuestra mentalidad, en nuestro pensamiento entra esta cuestión, hermano, de estarnos preocupando, ¿y cómo le hago para esto? Y quiero un mejor coche. Y vemos que el hermano trae un carro, yo también quiero uno igual. Y vemos que el hermano compró, yo también quiero una casa igual. En ocasiones es la carrera alcista, hermano, en la cual estamos siguiendo. Estamos cayendo en un afán desmedido por las cosas materiales. Yo quiero motivarle, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos está escuchando en esta tarde, que analicemos bien al respecto todas estas cuestiones. El mensaje de Mateo capítulo 6 es muy claro al respecto, para que nosotros podamos entenderlo perfectamente. Dice la Escritura: hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Esto nos dice la Escritura. Esto nos dice la palabra de Dios, hermano. El tesoro más importante es el espiritual, hermano. Tenemos la riqueza más maravillosa. Se imagina, hermano, cuando el Señor nos llame, hermano, vamos a estar en espera, ahí en la sala de espera, ¿verdad? Como les digo a los hermanos, ¿verdad? Vamos a estar en la sala de espera, esperando ese momento glorioso cuando el Señor venga a llevar a su pueblo, ¿verdad? E iremos a vivir eternamente con Dios en el cielo, hermano. Donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor, donde el sol no caerá más sobre ninguno de nosotros, ni calor alguno, dice la Escritura, porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Qué maravillosas promesas encontramos nosotros en la Escritura. Analizar de si soy el hombre más agraciado, soy el hombre más rico porque estoy dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece algo maravilloso? Hermano, por favor, quiero que reflexionemos, que abramos los ojos, que entendamos, que nos motivemos los unos a los otros, hermano, que entendamos perfectamente. Dice el apóstol, no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza maravillosa, hermano. Pero tenemos que hacer a un lado esa preocupación, ese afán desmedido por las cosas materiales, hermano. Que cada uno de nosotros podamos entender perfectamente. Hace 15 días visitábamos la Huasteca, específicamente ahí la entrada de Aquismón en Santa Cruz, hermano. Un grupo de hermanos. Ve uno unas historias tan tristes de nuestra familia espiritual. Le decía yo a la hermana Nora y al hermano Cristóbal, le digo, hermano, nosotros estamos bien bendecidos. Nosotros tenemos todo lo necesario. Nos tocó llegar a visitar un hermano nuestro de nombre Policarpo. Hermanos, haciendo leña se le vino un árbol encima. Le destrozó todo, su costilla, su cadera, aquel hombre. Verlo, hermano, ¿saben cuál era el colchón? Un petate y 2 pedazos de alfombra. Me recordaba hace 3 semanas que estuvimos por ahí en Tamaulipas predicando. Hermano, ¿cuál recámara? Que hasta le dan recámara a los hermanos. Qué bueno, cuando se puede. Ahorita el hermano, oiga hermano, ¿cómo ve esta camita? No, está muy buena, hermano. Suavecita, ¿verdad? Pero ver, hermano, la situación de estos hermanos nuestros nos destroza el corazón, hermano. Una de las hermanas que nos acompañaban en el viaje no pudo, salió llorando. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Dijo, ¿cómo no? Pues si lo estoy viendo. Situaciones bien difíciles, hermano. Y ellos siguen luchando ahí. Pero aquí estamos nosotros. Hay que entender perfectamente qué puedo hacer. Pero en vez de estarnos preocupando en eso, estamos viendo cómo poder aumentar nuestro caudal. ¿Cómo? Qué bueno, no es pecado que usted tenga. Dios quiere que sus hijos progresen, pero también que estemos al pendiente de nuestra familia, de nuestros hermanos que lo necesitan.
Ojalá estemos entendiendo perfectamente todo esto, hermano. Que cada uno de nosotros, hermano, entendamos perfectamente. Allá en Lucas capítulo 2 encontramos un gran mensaje, hermano. Cuando nosotros vemos la Escritura, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, el consejo de Dios es muy claro para que nosotros entendamos perfectamente. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, del versículo 15 en adelante, hermano, encontramos nosotros unas palabras que nos ayudan a reflexionar, que nos ayudan a entender para que cada uno de nosotros, hermano, podamos seguir el camino establecido por Dios y hacer a un lado todos estos afanes y cuestiones, hermano, que son contrarias a la voluntad divina de nuestro Dios. Dice la Escritura: miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Grave bien estas palabras: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted cree que con lo que posee, no tengo 2 carros, tengo esto, eso no es ninguna garantía para que usted vaya al cielo. La garantía principal para que usted vaya a cielo es una vida de fidelidad, una vida ante la cual, hermano, Dios pueda ver nuestro diario caminar, que entendamos perfectamente. Y si usted sigue leyendo ahí, hermano, ahí nos dice la Escritura, hermano, la heredad de un hombre había producido mucho, y este hombre se le iba el sueño, se le iba el pensamiento: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira cuántas y tantas hectáreas, mira cuánto terreno todavía falta por levantar la cosecha, mira cómo está el maíz, mira cómo está el sorgo, mira cómo está el trigo. Tenía una inmensidad de tierras este hombre, con toda razón, cuando nos dice la Escritura, y se le iba el sueño. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde acomodar ya la cosecha. Ya hasta el sueño se le iba, como se nos puede ir a cualquiera de nosotros. Y en ese pensamiento creyó que ya tenía la respuesta adecuada. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar estos hilos, estos graneros, y los voy a hacer más grandes. Voy a recoger todo el sorgo, el maíz, el trigo, y voy a llenar mis graneros. Ya tengo la solución, ya tengo la solución. Qué pensamiento tan pobre de este personaje. Pero se oye una voz que le dice: necio, esta noche vengo a pedirte tu alma. Y todo esto que has almacenado, todo esto que has acumulado, ¿de quién será? Hermano, yo quiero que entendamos los mensajes, quiero que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, nos enseña. Por eso es muy clara la Escritura: hagan bolsas que no se envejezcan. Que nosotros entendamos perfectamente y hagamos a un lado, hermano, ese empeño que siempre, y más, y allí estamos, hermano. Trabájele duro, pero dele a Dios el tiempo que le corresponde. Si usted le pega duro al trabajo, usted progresa y compra lo que compra, tenga lo que tenga, cumpliendo con Dios no hay ningún problema. Aquí estamos hablando cuando ya estamos empeñados nomás en ir creciendo en lo material y olvidamos el punto más importante, que es el espiritual. Un afán desmedido. Estamos viviendo una civilización, hermanos, tremenda hoy en día. Todo mundo. En una ocasión predicaba yo en una graduación a los estudiantes ahí en Monterrey. Y se me hizo fácil cuando terminé, pasé: ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y a uno de ellos lo vi con una sonrisa tan maravillosa. Qué alegre está este hermano, porque está graduando, está recibiendo el diploma que lo acredita, ¿verdad?, como predicador de la palabra de Dios. Y le hice una pregunta: hermano, ¿qué planes tú tienes? ¿Dónde? ¿Saben lo que me contestó? Yo voy tras de los verdes, hermano. Yo voy a los verdes porque allá es donde rinde un poquito más. Qué pensamiento tan pobre. ¿En dónde está el enfoque? Hermano, nosotros tenemos que entender, hermano. Tenemos más de lo que merecemos, hermano.
¿Cuántos de dónde venimos, hermano? Yo recuerdo, y aquí está mi hermana Carolina, ¿verdad? Que tenía un pantaloncito gris cuando yo estaba en la secundaria. Hermano, me gustaba tanto, hermano. Hágate cuenta un Dickies de los de ahora, esos más barateros, ¿verdad? Lo lavaba en la noche. Mamá, voy a lavar el pantalón para otro día volvérmelo a poner. Una situación bastante difícil, paupérrima. Hermano, gracias a Dios estoy tan bendecido que, hermano, ahora, ¿cuáles trajes me llevo, Juanita, verdad? Me voy a llevar este cafecito, ¿verdad? Ya de perdido tengo de dónde escoger. Son bendiciones de Dios, hermano, porque Dios bendice a sus hijos. Dios nunca nos deja de su santísima mano, pero tenemos que poner la mirada en el blanco. El apóstol Pablo fue muy claro y muy directo cuando les escribe a los hermanos en Colosas. Les dice, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongan la mirada en las cosas de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Punto. Punto y aparte. Hermano, tenemos que entender todas estas cosas. Si nosotros ponemos nuestra mirada, hermano, en el punto principal, en el blanco, hermano, Dios se encarga de todo lo demás, hermano. ¿Alguno de ustedes se ha quedado sin comer? ¿Verdad como Dios obra grandemente en todo? Dios trabaja de una manera maravillosa, porque Él quiere que usted y yo entendamos perfectamente que no debemos de estar preocupándonos por las cosas materiales, que todo vendrá por añadidura si nosotros, hermano, nos preocupamos en este renglón. Me gustan mucho las palabras del escritor sagrado a los hebreos cuando nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjese bien, no te dejaré ni te desampararé. Y qué hermoso mensaje el escritor. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré nada lo que me pueda hacer el hombre. Fíjese nada más. Podemos decir con toda confianza, con toda seguridad, aquellos que hemos sido lavados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, no temeré nada. ¿Qué tengo que temer? Si Dios sabe y conoce perfectamente mi situación, Dios sabe y conoce perfectamente mi vida. Tú sabes, mi Dios, aquí estoy, soy tu hijo. Aquí estoy. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que entender perfectamente todas estas cosas, pero tenemos que hacer a un lado la preocupación, el afán desmedido por las cuestiones materiales. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Están entendiendo? Póngale atención, porque es la palabra de Dios. No le estoy hablando palabras huecas, le estoy hablando lo que la palabra de Dios aquí nos dice y nos enseña. Así es que déjese de estar afanándose. Vea a los pajaritos, vea a los lirios del campo y motívese con ellos para que podamos salir adelante. Hagamos a un lado la tibieza espiritual. Pero hay algo más que quiero dejar bien en claro con respecto a este tema. Otro de los motivos para la tibieza espiritual, hermano, es el descuido de la comunión con Dios. El descuido de la comunión con Dios, hermano. Comunión, compañerismo. Mire qué bonito estar reunidos como familia, como pueblo de Dios. Qué maravilloso, hermano. Hermano, ¿cómo está, hermano Negrete? Dios lo bendiga. Y qué bonito, hermano Beto, Dios lo bendiga. Qué bonito cuando nos saludamos, ¿verdad, hermanos Saturnino? Tan bonito. Somos una familia, hermano. Pero cuando descuidamos esta comunión, hermano, con la familia, estamos descuidando la comunión con Dios, hermano. Quiero que entendamos, mire, hay tantos y tantos hermanos nuestros que tuvieron oportunidad, tuvieron tiempo de poder estar con nosotros en estas actividades. Tal vez, bien el hermano Daniel, me da siempre lo mismo, que bueno, pues está bien que no vengan, ¿verdad? Pero ¿quién se está perjudicando? Ellos mismos, hermano.
porque no están recibiendo el alimento. Tenemos que entenderlo perfectamente. El descuido de la comunión con Dios es una razón, un motivo de peso de sobra, hermano, para la tibieza espiritual. Cada uno de nosotros debemos de entender, hermano, que la comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos motiva, nos alienta. Es algo tan maravilloso. Hola, hermano, ¿qué tal? Ahorita que saludar al hermano Alberto, ¿verdad? Y al hermano Mabel, ¿verdad? Oh, hermano, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos los hermanos. Cuando los ve uno, hermano, es tan bonito. ¿A poco no se siente ese gozo, esa alegría, esa satisfacción, hermano? Pero si descuidamos, hermano, esta comunión, hermano, poco a poco vamos a ir enfriándonos. Vamos a ir decayendo, vamos a ir decayendo. Y va a llegar el momento en que vamos a morir espiritualmente, al descuidar por completo esta comunión con Dios. Ese compañerismo, hermano, con Dios, hermano, escúchelo bien, hermano, produce paz, tranquilidad en nuestro corazón, hermano. Por favor, quiero que entendamos todas estas cosas. Quiero que reflexionemos y cada uno de nosotros nos preocupemos, preguntarnos cómo estoy caminando con mi Dios. Estoy llevando una vida agradable delante de mi Dios. Tengo esa verdadera comunión que debo de tener con mi Padre Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar, hermano. Que entendamos nosotros perfectamente, hermano. Cuando nosotros tenemos esa comunión, mire, podemos platicar con Dios. Usted sabe bien que como hijos de Dios, a cualquier momento, los 365 días, las 24 horas del día, hermano, nosotros podemos platicar en cualquier momento con Dios. Tener esa comunión maravillosa. En días pasados que tenía a mi esposa yo en el hospital bastante, ya estaba yo muy triste. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tenía 8 días esta mujer que no comía y que no comía. Y de repente recibo una llamada de una hermana mía. Y se acordó muy allá, hace muchos años, ¿verdad? Que también ella había padecido esta situación. Me dice, cómprale, Daniel, cómprale. Son unas vitaminas, Optimin se llaman estas vitaminas. Es con N, hermana, no con M, porque me dijo Optimin, pero es con N. Ya cuando la compré vi al final es N, ¿verdad? Pero una letrita no importa. Las conseguí, las vitaminas. Fíjense cómo Dios trabaja con su familia, con sus hijos, hermano. Le di, me dijeron, tiene que darle una cucharadita todos los días. Le di una cucharadita, pues nada. El segundo dio otra cucharada. Abre pico, Juanita, ya estoy dándole su cucharadita. Hermanos, al tercer día que principia, tráeme un bisquetito. Y, oye, voy a traer algo para hacer de principio. Ahora a ver si me da otra medicina, porque ya no hay qué hacer, porque ya no hay cómo quitarle el apetito. Pero hermano, ¿quién es el que ora ahí? Es Dios, hermano. Es Dios. Usted la ve ahorita, los hermanos, oye, hermana Juanita, pues, es Dios el que obra en todo, pero tiene uno que estar bien tomado de la mano del mero, hermano. Él es el único que nos puede ayudar. Pero si estamos descuidando este compañerismo, hermano, somos los seres más dignos de lástima. Escúchelo bien. Los seres más dignos de lástima si descuidamos, hermano, esta comunión con nuestro Dios. Que entendamos perfectamente todo ello, hermano. ¿Cuántos de nosotros dejamos de tomar el alimento espiritual? Llega el primer día de la semana, llega el día que tenemos que estar en el lugar donde el pueblo de Dios se congrega, se reúne para poder tomar el alimento espiritual. ¿Y cuántos hacemos a un lado de ese compromiso que tenemos? No tomamos el alimento espiritual. ¿Qué estamos haciendo con nuestra actitud? Estamos descuidando la comunión con Dios. Tenemos que ahondar en todas estas cuestiones, hermano. Tenemos que entender perfectamente, hermano. No podemos descuidar, hermano, este compañerismo con nuestro Dios. Tenemos que estar siempre prestos y solícitos, hermano, para toda buena obra. Porque Dios, hermano, así como Él es amor para con nosotros, Él quiere que también nosotros, hermano, nos preocupemos en corresponderle a Él, hermano. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que no le damos lo que a Dios le corresponde. No le dedicamos el tiempo. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Tengamos mucho cuidado.
No descuidemos, hermano, esa comunión con nuestro Dios. Entendamos perfectamente todo ello, hermano, y nosotros vamos a ir viendo los resultados. Porque Dios nos ha prometido estar con nosotros, pero nosotros tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte. Hay otra cuestión que quiero dejar bien en claro en esta tarde. Otro de los motivos para la tibieza espiritual, hermano, es por la indiferencia al destino eterno. Escuche bien, por la indiferencia al destino eterno. ¿Sabe hacia dónde vamos? ¿Sabe usted que la Biblia dice para los hijos de Dios, para el que sea fiel? La Biblia lo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. ¿Verdad que eso dice la Biblia? Entonces nosotros no podemos ser indiferentes ante unas palabras tan claras. Nosotros no podemos pasar desapercibidos, hermano. Tenemos que entender todas estas cuestiones, analizar, hermano, al respecto todas estas cosas. Dice el apóstol Pablo, hermano, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te confundan ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todas estas cosas nos dan, hermano, la pauta a seguir. Todas estas cosas nos dicen, porque eres indiferente al destino eterno. Entiende perfectamente que hay una vida más allá de la muerte. Que entendamos perfectamente todas estas cosas. Bienaventurados de aquí en adelante, dice la Biblia, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus faenas, de sus trabajos, pero sus recuerdos con nosotros, sus obras con nosotros siguen. No podemos ser indiferentes, hermano. Tenemos que entender que hay una vida más allá de esta. Y si estamos pasándola bien, si tenemos un techo, si tenemos que vestir, si tenemos que comer, hermano, honra y gloria sean dadas a nuestro Dios por ello, hermano. Que entendamos todos y cada uno de nosotros todas estas cuestiones, pero analizar, okay, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Cuántas y tantas veces he escuchado que la meta final de los hijos de Dios es el cielo. No podemos pasar desapercibidos ante un mensaje tan claro. Tenemos cada uno de nosotros que entender. Si le pregunta, hermana María Esther, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, seguro que es la primera que se apunta. Sí, yo sí quiero ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Todos queremos. ¿O me equivoco? Levante la mano. ¿Verdad que nadie quiere quedarse? Porque si se queda aquí, usted sabe bien a dónde va. Al castigo eterno. Y nadie quiere ir al castigo eterno. Pues no debemos de ser indiferentes, hermano, a ese destino. Que entendamos perfectamente todas estas cosas, que analicemos nosotros bien en detalle todo ello. Porque cuando llegue ese momento, hermano, va a ser un momento terrible para todos aquellos que actuaron de una manera indiferente en esta cuestión tan importante. Debemos de tener bastante cuidado. Debemos nosotros entender, hermano, perfectamente, hermano. Tanto burlador, tantas personas, hermano, engañadores. Le decía al hermano Cristóbal, bueno, gracias a Dios, hermano, mire que pues Dios, ¿verdad?, nos dio la oportunidad de poder conocer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de sentirnos orgullosos. Debemos nosotros de decir, ok, gracias, mi Dios. Gracias porque pues conocimos a la iglesia de tu Hijo amado Cristo Jesús, hermano. Es un orgullo, es una satisfacción, pero debemos de tener bastante cuidado porque andan muchos, hermanos, queriéndonos sacar de la raya. Salte, salte, salte. La Biblia es muy clara y nosotros debemos de entenderlo. Dice el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, hermano, en el capítulo 3, hermano, en los postreros días, dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 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 ¿D
Porque desde que nuestros padres vivían, todas las cosas siguen igual. Dice el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Y un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, lo estamos viviendo hoy en día. Tanto y tanto burlador, hermano, y cuántos y tantos hermanos nuestros han caído en el juego de estos semejantes nuestros, que los han sacado de la jugada, del camino, hermano, el camino de salvación. Por ello debemos de tener bastante cuidado, abrir bien los ojos, entender perfectamente. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que lo entendamos perfectamente porque sabemos a dónde vamos. Que nos quede bien claro, hermanitos, hermanitas, por favor. Ustedes que están por ahí, entendamos perfectamente lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que hacer a un lado esa indiferencia, hermano. Sabemos que vamos a morir, no somos eternos. Pero sabemos que después de la muerte, hermano, hay algo más muy maravilloso para todos y cada uno de nosotros. El justo en su muerte tiene esperanza, dice la Escritura. Hermano, qué maravilloso cuando nosotros vemos todo ello. Entonces tenemos que analizar, hermano, tenemos nosotros que entender perfectamente todas estas cosas, hermano. Hay tantos y tantos motivos, hermano, para que la tibieza espiritual se apodere de nosotros. Pero estos que hemos hablado, hermano, creo yo que son más que suficientes para que usted y yo entendamos perfectamente. Déjese de estar preocupándose por las cosas materiales. Preocúpese en tener una verdadera comunión con Dios. Deje de ser indiferente al destino eterno. Ojalá y cada uno de nosotros hayamos entendido perfectamente todo ello. Y nos preocupemos, nos motivemos, hermano. Nos alentemos los unos a los otros, hermano, para poder salir adelante. Y en aquel día cuando el Señor venga, hermano, con toda confianza. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Qué bonito va a ser, ¿verdad? Cuando el Señor, hay un himno que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero va a responder felizmente a su nombre si no usó de indiferencia, si no cortó esa comunión con Dios y si hizo a un lado el afán desmedido por las cosas materiales. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno, hermanos. Hermano encargado, por favor, pase para que...